¿Cómo hacer silo de manera fácil y económica? Hace unos meses atrás yo hice un video de ensilaje. Pero ¿qué pasa con ese video? Pues tiene un costo de infraestructura un poquito alto. Y yo sé que algunos no se animaron porque primero tenían que hacer el tema de embuque. Bueno, no les explico más, se lo dejo aquí arriba. Aquí. ¿Tú te imaginas que yo diga ahí arriba y en verdad no esté saliendo nada? Bueno, ahí arriba, esa pestaña le guía totalmente a ese video. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes entre 20 y 35 vacas, este es tu video. Yo te enseño cómo hacer silo de una manera fácil y económica en bolsa. Te explico los costos y bueno, hasta el final, si te quedas hasta el final, te doy incluso unos truquitos de cómo conservar la funda y que los roedores no te afecten en cuanto a la conservación de la funda. Quédate aquí y aprenderás fácilmente. Yo quiero que el video parta desde lo simple. Yo quiero que si tú estás viendo este video no te quedes sin por lo menos intentarlo. Tienes que intentarlo sí o sí. Y para comenzar, miren el espacio. Es un espacio abierto, es algo completamente sencillo. Yo no quiero que haya excusa a la hora de ensilar en funda. Bien, primer paso, y lo voy a ir explicando paso a paso, de manera que entiendan lo más claro posible. Primer paso, se corta el pasto en el campo. Se corta el pasto en el campo y se debe dejar reposar un día. Eso es normal, porque yo sé que si tienen pasto de corte, en algún momento han cortado el pasto y lo usan para los animales. Bien, luego que cortan el pasto en el campo y lo dejan un día, al siguiente día lo traen a este espacio, justo aquí donde estamos ahora mismo. Este es el espacio donde lo amontonan. Los operadores toman el pasto y lo introducen a la picadora. Yo creo que tenemos un videito de eso que se le puede dejar a continuación. Gracias que lo dijiste por el video. Ok, una vez vieron el video, cortan el pasto, lo entran a la picadora y lo van amontonando aquí. Estamos en un espacio completamente abierto. Esto está sencillo. Es fácil y ustedes lo que más le va a llamar la atención es lo económico que está esta forma de ensilar. Imaginémonos que cortamos el pasto. Entonces, a medida que el pasto va cayendo, un operador con una bomba va aplicándole inoculante. ¿No saben lo que es inoculante? Aquí les dejo una imagen de un inoculante que usamos. Hay muchísimos inoculantes en el mercado. El inoculante se le aplica pues a discreción, porque que tenga. Básicamente no hay una medida exacta por kilo, pero se le aplica que tenga. Una vez se aplica el inoculante y se amontonan, entonces los muchachos ubican la funda. Ese sería el segundo paso. Primer paso, picado. Segundo paso, aplicar el inoculante en el montón. Tercer paso, el truco de la funda. Atención, yo mismo lo voy a hacer con mis manos, junto a un amigo que me va a ayudar y me va a sostener la funda. Como les decía, les voy a enseñar un poquito sobre la funda. Estas son 24 x 45, calibre 600. Lo importante es el calibre. Hay más fundas en el mercado. Ustedes pueden investigar. Hay muchas fundas. Lo que tienen que fijarse bien en el calibre. Y la ventaja de esta funda es que, por ejemplo, el costo de esta funda en mi país anda entre los 0.45 centavos de dólar, justo en este momento. ¿Qué pasa? Cada vez que utilizamos la funda, pues hacemos la funda más económica. Digamos que si lo utilizamos más 5 veces, que en ocasiones se pueden llegar a utilizar hasta 5 veces, se hace la funda más económica. Entonces ahora los muchachos me van a ayudar a agarrar la funda. Otra cosa que quería mencionarles antes de llenar la funda es que la calidad del pasto siempre va a ser la misma. Yo creo que esa es una de las ventajas principales del ensilaje. La calidad del pasto que ustedes cortan siempre será la misma. En cambio, si ustedes cortan pasto diario, imaginémonos que cortan la primera etapa del pasto en una buena calidad, pero a medida que avance el corte, el pasto se va pasando. En el ensilaje no pasa esto. Bien, miren lo sencillo que es llenar una funda y cualquiera lo puede hacer. Muchachos, vengan, soltéame la funda, por favor. Ok, la funda, lo primero es que ellos le colocan melaza. La melaza al silo, en este caso, le aporta energía. Y la primera porción de melaza se la colocan alrededor de la funda. Enfoca. Así. Ahí. Luego que ya está colocada esa melaza, entonces traemos la funda y la vamos llenando con la cubeta.
hacemos una capa. Miren, súper fácil. El picado juega un rol súper importante. El picado juega un rol súper importante, miren. Lo mejor picado posible. Cuando él hace la capa, agregamos otro poquito de melaza. Y así lo vamos haciendo, miren. Ya está. Seguimos poniéndole hierba así. Miren lo sencillo que es. O sea, no es una cosa del otro mundo. Miren, no es una cosa del otro mundo. Es algo sumamente fácil. Miren. Cada funda, písala, cada funda pesa unos 40 kilos. Lo que se calcula comida aproximadamente 2 vacas. Cada capa se le agrega melaza. Písala bien. Yo quiero que ustedes se den cuenta que los utensilios que se usan en el ensilaje ni siquiera son cosas del otro mundo, son cosas súper económicas. Miren, esto es un galón, aquí tenemos una cubeta para llenar la funda. O sea que básicamente no hay excusa, básicamente no hay excusa, y eso es lo que yo quiero que quede más que claro. Al final, pues ya le ponemos otra última capa para sellar. Se presiona y se deja espacio para que se amarre. Entonces, ¿cómo se amarra? Una soga. Pues se busca una soga. Bien, ustedes van a ver ahora cómo se amarra. Bien, ustedes saben que el tema del ensilaje es anaeróbico, es completamente fácil. Entonces, ¿cuál es el truco para cuando vamos a amarrar la funda? Debemos ir, a medida que vamos apretando la funda, sacándole el aire. Bien, escuchen, se saca el aire y se deja. Entonces, ahora sí, se amarra, amárrala. Tan sencillo como eso. ¿Y qué tiempo Brito puede durar esa funda? Cuanto sea necesario, 1 año, 2 años, lo que ustedes quieran. La ventaja del ensilaje es que yo quiero que les quede bien claro: comida de calidad el año entero para sus vacas. Aprovecha mejor el corte en la finca. Si no se animan aún, pues compren 10 fundas, inténtenlo. Yo sé que no se van a arrepentir. Déjenme darle un valor aproximado, porque ustedes saben que eso va a variar de acuerdo a la mano de obra que ustedes tengan en su finca, la mano de obra que ustedes tengan en sus países. Nosotros tenemos una ventaja: la mano de obra es, por decirse, algo económica, entonces nos salen económicos. Yo diría que cada funda llena, justo aquí, salen aproximadamente $1 y unos centavos, lo que es bastante económico, y sobre todo el manejo de la funda es demasiado práctico. Una vez ustedes tengan la funda y no tengan que cortar pasto diario, van a entender que es muy práctico el tema del ensilaje en la funda. Si llegaron hasta aquí, claro que sí, suscríbanse. Si les gustó el video, si les pareció interesante, si les pareció un video entendible, yo quiero que dejen un comentario, que dejen un like. Y claro, tienen que suscribirse y activar la campanita. Suscríbanse y activen la campanita, porque este es el canal que representa el campo. Adiós, gente inteligente, que ahora sí saben cómo ensilar en funda correctamente. Primero, gracias a los que se quedaron hasta aquí. Y como recompensa, déjenme darle algunos trucos. Primero, en el almacenamiento de la funda. Si se animaron a hacer el ensilaje en funda, cuando lo vayan a almacenar, uno de los trucos es tomar una bomba aspersora, como la que salía en el corte anterior, y colocarle gasoil a la funda. Sí, gasoil, el diésel de vehículo combustible. ¿Esto por qué? Porque los roedores
el gallo. ¿Esto por qué? Porque los roedores no se acercan a la funda y entonces no la comen. Y eso le da una mayor vida útil a la funda. Otra cosa que quiero que tengan bien claro es el tema del costo. El desgaste de la picadora es mucho menor. Van a necesitar menos empleados en la finca, debido a que se trabaja durante se esté cortando, luego se almacena, y los mismos empleados que ordeñan pueden manejar la alimentación de las vacas. El costo del combustible que utilizan en la picadora, la calidad de pasto que van a, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Síganme en Instagram, @agroliferd, y nada, yo sí hablo ya, túmbalo.